Al sur de Gran Canaria se encuentra una municipalidad con tanta diversidad de paisajes que inicia en el desierto y termina en las altas montañas de la isla. Acompáñenme a descubrirla. Soy Diego Perdomo y esto es un chamo de viaje desde Tirajana y Maspalomas. El aeropuerto de Gran Canaria tiene conexiones en autobús para casi todas las zonas de la isla, o por lo menos las más famosas como Maspalomas o Las Palmas. Así que no van a tener problema en llegar a su destino y hay autobuses prácticamente toda la noche. Bueno, mis chamos, ya tomamos el coche para irnos a Maspalomas y a conocer el sur de la isla de Gran Canaria. Así que acompáñenme. La estrecha carretera GC65 lleva desde Las Palmas de Gran Canaria a los pueblos de Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana y está llena de curvas que dan a profundos barrancos. Es de las vías más hermosas que he recorrido. Miren, de camino a la fortaleza de Santa Lucía me paré en el mirador del Guriete, que está increíble la vista. Este es el barranco de Tirajana, que es uno de los más bonitos de acá de Gran Canaria. Está muy espectacular este sitio. El precioso mirador El Guriete tiene un significado histórico particular, pues desde aquí se contemplan las fortalezas de Ancite, donde se refugiarían los últimos canarios antes de la conquista. El profundo barranco se desarrolla entre dos enormes lomos rocosos que han sido erosionados durante años debido al pastoreo. Sin embargo, siguen siendo de los paisajes más espectaculares de Gran Canaria. Aquí en el medio del barranco de Tirajana vas a encontrar esta mole de piedra y esta otra de aquí detrás, que los utilizaban los canarios como defensa y como refugio. Están llenos de cuevas y hay importantes yacimientos arqueológicos. En el de este lado, que es el de, no me recuerdo el nombre, se los dejo por acá, fue el último sitio donde se refugiaron los canarios durante la conquista de la isla de Gran Canaria. Oigan, ese mirador de Guriete está espectacular. Vamos a ver si más adelante hay algo más bonito, pero está difícil superarlo, está muy bonito. Por acá en el barranco de Tirajana hay varios pueblitos. Ahorita estamos atravesando Santa Lucía de Tirajana, que está bien bonitito, para llegar a San Bartolomé de Tirajana, que es la capital del municipio de acá. Y luego de eso nos vamos a Maspalomas por otra vía. La vía está espectacular. Creo que es algo que no se deben perder acá en Gran Canaria. Miren, mis chamos, estoy ahorita en San Bartolomé de Tirajana, que es la capital de este municipio, donde además también están las dunas de Maspalomas. Y vamos a ver si encuentro por aquí algún sitio bueno para comer. Seguramente habrá. San Bartolomé de Tirajana es el municipio más grande de Gran Canaria. Aunque su mayor oferta turística se encuentra en la costa, el interior tiene una belleza particular. Su capital, San Bartolomé de Tirajana, es un pequeño pueblo enclavado entre altas montañas, que además de preciosas vistas, permite disfrutar de un clima fresco a tan solo 50 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, mis chavos, paramos a comer en un restaurante que se llama La Cueva y vamos a pedir una comida típica de acá de Gran Canaria, que es la ropa vieja. Ya se los voy a mostrar y además voy a comer pescadito. Las comidas típicas de Gran Canaria son muy diferentes a las de la península, ya que se encuentran bastante alejadas de esta.
La ropa vieja está hecha con garbanzos y carne como base, y debo decir que estaba delicioso. Desde aquí tenemos unas vistas espectaculares en el mirador de la orilla. Miren esta belleza del lugar. Me encanta. Si ven detrás de mí, las nubes se quedan allá arriba atascadas en la cima de la montaña, y es que ellas funcionan como una barrera natural, y por eso el sur de Gran Canaria es tan seco, pero el norte es mucho más verde. Saliendo de San Bartolomé se encuentra el Mirador de Tirajanas, un hermoso y espacioso mirador con bellas vistas al pueblo y a la inmensidad de los barrancos de la zona. Una curiosidad que se puede apreciar aquí es las nubes atrapadas en las alturas de las montañas. Oigan, mis chamos, la verdad es que el camino está precioso, las vistas están espectaculares, y ahorita vamos a ir a conocer una parte de la montaña que parece que está muy bonita. Baby, if I'm dreaming, don't you wake me up. Need you in my lungs. Take me on a trip around the moon. You add shooting stars to my blue. I'm falling in love with it. Miren, mis chamos, bajando hacia las dunas de Maspalomas hay unas vistas espectaculares. Eso sí, la carretera está bien peligrosa, está llena de ciclistas, así que da un poquito de miedo. Y se encuentra este mirador que es el de la degollada de las yeguas, y está, bellísimo. Otro rincón espectacular de Gran Canaria es el mirador de Degollada de las Yeguas, con vista al imponente barranco de Fataga, de unos 12 millones de años de antigüedad. Este precioso barranco alcanza en algunos puntos una profundidad de hasta 500 metros y, entre otras cosas, es el hogar del precioso drago canario, árbol endémico de Canarias. Bueno, mis chamos, y ya llegamos a Maspalomas, que es la zona más turística de acá de Gran Canaria. En esta zona están las famosísimas dunas de Maspalomas, que están preciosas, ya se las voy a mostrar, y además hay varias playas que se pueden conocer. Las dunas de Maspalomas son quizás el paisaje más conocido y visitado de la isla de Gran Canaria, mucho más incluso que su capital, Las Palmas de Gran Canaria. Este precioso espacio natural se compone de un pequeño desierto con perfectas dunas de arenas doradas, que forma parte de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. El enorme espacio de las dunas permite encontrar a cada paso rincones solitarios donde disfrutar del sol y el mar. La playa de Maspalomas se extiende desde su espectacular faro, todo un icono de la isla, hasta la playa del Inglés, otro punto muy conocido de Gran Canaria. Sus aguas son cristalinas, pero muy frías, por pertenecer al Océano Atlántico, pero el sol y las lunas doradas permiten disfrutar de un baño aún en pleno mes de febrero.
Bueno, ya salí de Maspalomas y la verdad es que el sitio está espectacular, la playa está preciosa y bueno, vamos a ver si podemos ver el atardecer por la zona de Las Palmas, en la playa de las Canteras. Estamos cortos de tiempo, así que vamos a ver si llegamos. La vuelta a Las Palmas de Gran Canaria nos permitió disfrutar de 2 espectaculares arcoíris en todo el trayecto. Un final perfecto para un increíble día de playa y montaña, algo que solo las Islas Canarias pueden ofrecer. Ok, mis chamos, esta es la habitación en la que me estoy quedando acá en Las Palmas de Gran Canaria. El hotel se llama Alma Canaria Rooftop. Está a muy buen precio, tiene muy buenas calificaciones y lamentablemente el baño ahorita será compartido. Maspalomas es un lugar tan mágico que fácilmente se entiende por qué es uno de los puntos más visitados de España. Pero hay muchas más cosas para descubrir en esta diversa isla. Coméntenme qué les pareció y nos vemos en el próximo video. Chao mis chamos.